Hola moradores, espero que se encuentren excelente, sea cual sea el momento en que puedan escuchar estas historias. El día de hoy les traigo algo un poquito diferente a lo que había estado subiendo. Es una pequeña compilación de historias de Skinwalkers. Si estás oyendo, es muy probable que ya conozcas un poco de la mitología detrás de estas criaturas míticas de los bosques del norte de América. Para aquellos que no, un pequeño resumen de estos es: los Skinwalkers son figuras del folclore navajo. Aparecen en las tradiciones indígenas del suroeste de Estados Unidos. Según los mitos, un Skinwalker es un tipo de hechicero o brujo malvado con capacidad de transformarse en animales como coyotes, lobos, ciervos, etc., imitando su forma y su movimiento prácticamente a la perfección. Si bien Skinwalker es una palabra anglosajona compuesta, el nombre dado a estas criaturas o hechiceros en navajo puede pronunciarse como Yi-Nal Tloshin. Se cree que para poder adquirir estas habilidades místicas, los brujos, chamanes o hechiceros obtienen sus poderes a base de sacrificios muy grandes. Algunos incluyen quitar la vida de familiares cercanos o gente que amen. Como advertencia final, antes de iniciar con estas historias, tengan en cuenta que, acorde a las leyendas navajo y otras tribus del norte, el hablar de estas criaturas es un tabú enorme, ya que hablar de ellos puede llamar su atención y atraerlos a ustedes. Y así, sin más preámbulos, pasemos con la primera historia. Bien, esta historia me pasó cuando tenía unos 14 años. Ahora estoy en mis 30, así que no puedo garantizar que recuerde exactamente cómo pasó, pero entenderán la idea. Y obviamente por seguridad todos los nombres son falsos. Siempre he sido un fanático de todo lo relacionado con la vida al aire libre. Desde niño estuve en los Cub Scouts y más tarde continué con los Boy Scouts. Soñaba con ser un Eagle Scout algún día. Me lo tomaba tan en serio todo esto que me aprendí todos los malditos nudos que venían en el manual. Literalmente, todos los nudos. Nuestra tropa, éramos 12 chicos, se fue de campamento a un bosque perdido en medio de la nada en Indiana. El papá de uno de los chicos era nuestro líder de tropa y también venía con nosotros. Caminamos más o menos 1 kilómetro dentro del bosque y montamos nuestras tiendas. El primer día lo pasamos explorando y tonteando como cualquier grupo de adolescentes. En algún punto de la tarde, 2 amigos y yo, vamos a llamarlos a Logan y Steve, decidimos hacer una misión secreta para buscar un río del que habíamos oído hablar. Íbamos caminando por un sendero cuando de la nada, Logan se echó a correr para ver si podíamos atraparlo. Steve y yo fuimos detrás de él. Unos metros más adelante, Logan se detuvo en seco, mirando fijamente hacia los árboles. Cuando lo alcanzamos, seguimos su mirada. Y ahí estaba. Un ciervo, estrellado contra una roca enorme. Parecía como si lo hubiera atropellado un tráiler. El cuerpo estaba destrozado, con las patas en posiciones antinaturales y salpicado de sangre seca. Nos acercamos un poco, pero el olor era tan fuerte que tuvimos que apartarnos enseguida. Estaba oscureciendo y sabíamos que no debíamos separarnos tanto del grupo. Corrimos de vuelta al campamento tan rápido como pudimos. Esa noche no dejamos de hablar del ciervo con los demás. Nos quedamos despiertos por horas y horas, intentando entender qué habíamos visto. A la mañana siguiente, tocaba ir de paseo en canoa. Todos fuimos caminando por el mismo sendero que habíamos pasado nosotros 3 el día anterior. Yo iba atento, buscando el lugar donde estaba el ciervo, pero nunca lo encontré. No estaba. Y no me refiero solamente al cuerpo. La roca contra la que estaba estrellado había desaparecido. Esa maldita piedra era el tamaño de una minivan. No había señales de que la hubieran arrastrado ni nada, simplemente no estaba ahí. Sentí un escalofrío
pero no dije nada. Seguimos hasta el edificio donde tenían el equipo de agua. Nuestro líder contó cuántos éramos para sacar la cantidad correcta de canoas. Terminó sacando 5 canoas de 3 plazas cada una. Todos subimos, y como el número era impar, uno de los chicos fue con él. Después de remar un rato, regresamos a tierra firme y caminamos de vuelta al campamento. En el camino, Logan, Steve y yo, que habíamos ido en una de las primeras canoas, empezamos a preguntar con quién había ido cada quien. Todos respondieron sin problemas. El hijo del líder, claro, fue con su papá. Pero entonces pasó algo raro. Trent y Bill no podían recordar quién más había estado en su canoa. Estaban convencidos de que eran 3, pero no sabían quién era el tercero. Hice un conteo mental. Éramos 12 scouts. 5 canoas de 3 plazas. Una plaza fue ocupada por el líder, que llevó a un scout con él. Eso dejaba a 11 chicos distribuidos en otras 4 canoas. O sea, 3 personas por canoa. Todo encajaba, excepto que Trent y Bill no sabían quién era el tercero en su bote. Volvimos al campamento y nadie les creyó. Decían que seguramente estaban confundidos. Pero yo levanté la voz, les expliqué que sí, las cuentas daban exactas y había un chico más en esa canoa. Entonces, había alguien ahí que no era parte del grupo. El líder intentó calmar las aguas diciendo que tal vez alguna de las canoas era de solo 2 plazas y por eso era confusión. Pero realmente nadie le creyó. Solo fingimos hacerlo para no entrar en pánico. Esa noche nos ordenó dormir a todos en el comedor. Algunos chicos estaban tan asustados que durmieron debajo de las mesas. La mayoría ni siquiera durmió. Yo me quedé despierto toda la noche, mirando por la ventana esperando ver si algo o alguien se acercaba. Casi al amanecer, me venció el cansancio y dormía apenas unos 20 minutos. Al despertar, el líder nos dijo que el día anterior había sido solo un malentendido, que no había pasado nada y que no había nada de qué preocuparse. Nadie le creyó, pero actuamos como si nada hubiera pasado. Durante el día no pasó nada extraño. Por la noche encendimos una fogata. Empezamos a contar historias de miedo y por un rato nos relajamos. Acercamos las tiendas a la fogata, como si eso nos pudiera proteger. Como si el fuego crease una barrera impenetrable que nos protegería de cualquier cosa que pudiera acechar en la oscuridad. Nos hacía sentir seguros, pero era una sensación completamente falsa. Entonces, entrada la noche me dieron ganas de orinar. Había tomado demasiada limonada. Fui con el líder y me dio la llave del comedor. Entré, fui al baño y salí. Poco después, Logan y otros 2 chicos entraron al comedor también. Agarraron pan para hacerse pan tostado con mermelada y regresaron. Pero algo muy raro pasó. Estábamos comiendo cuando notamos que se estaba acabando el pan muy rápido. ¿No agarraron una barra completa?, le pregunté a Logan. Sí, me respondió, mientras buscaba tomar su tercera rebanada, pero no estaba. ¿Quién chingados se llevó el último? Nadie lo tenía. Le pregunté quién había entrado con él. George y... ¿Quién más estaba? George se quedó callado, muy callado. De pronto, su cara se transformó. Pánico total. Empezó a repetir que alguien más había entrado con ellos. Alguien que se veía como un scout. Ese fue el punto de quiebre para nuestro líder. Decidió que el campamento debía terminar ahí. A la mañana siguiente, todos nos subimos a la van. Varios chicos hicieron cuentas por su cuenta. 2 scouts. Estábamos todos. Ni uno más, ni uno menos. Nos subimos y nos largamos de ahí. Llegué a casa y le dije a mi mamá que habíamos terminado el campamento antes de tiempo porque un oso se había metido a una tienda y robó comida.
que era demasiado peligroso quedarse, y ella se lo creyó. Los papás de Steve quieren saber si vino directo a casa o se fue a otro lado. Después de bajarse de la van, preguntó mi madre. Me quedé helado. No lo vi bajarse. De hecho, no lo recuerdo en la van. Steve siquiera se subió. Pero habíamos 12 scouts. 12. Eso únicamente podía significar que había alguien extra con nosotros. Y nadie lo notó. Mi mamá llamó al líder. Él subió al coche y volvió hasta el campamento. Encontró a Steve dentro del comedor, atrincherado entre mesas y sillas contra las puertas. Había ido al baño justo antes de irnos y lo habíamos dejado atrás. Alguien más estuvo en esa van con nosotros. Alguien que no era parte del grupo. 3 personas hicieron el conteo y nadie lo notó. Sea quien sea, ahora está en la ciudad. Hablé con Steve unos días después. Me dijo que, mientras estaba encerrado en el comedor, escuchaba gruñidos del otro lado de la puerta. No eran de oso ni de perro. Decía que era como si una jauría intentara hablar nuestro idioma. No solamente eran ruidos al azar, era como si intentaran aprender nuestro lenguaje. Le dije que sonaba loco, que no le creía. Pero la verdad es que sí le creía. Nunca volví a tener problemas con esa cosa. Tal vez se perdió en el bosque otra vez, o tal vez se mezcló con la gente. Sé que este no es el típico encuentro con un skinwalker, pero algo me dice que lo era. Esa forma de aparecer, de confundirse entre nosotros, el silencio y ese maldito conteo que nunca estaba bien. Nunca he contado esta historia a nadie, y la verdad, no tengo intención de volver a hacerlo después de hoy. Me duele la cabeza horriblemente y tengo una migraña que no me deja en paz. Y este hilo de historias me ha hecho una buena compañía mientras me quedo dormido y vuelvo a despertar. No me gusta hablar de esta etapa de mi vida, pero quiero aportar algo. Sentir que lo saqué. Entre los 10 y los 12 años viví con mi madre. Éramos pobres, pero no pobres de no hay para gustos. Pobres de verdad. Pobres al nivel de que sobrevivíamos como podíamos, y lo hacíamos viviendo en las montañas cerca de Santa Cruz, en California. Mi madre tenía un amigo que era dueño de una gran porción de tierra en esta zona, y él amablemente nos dejó instalarnos en una vieja casa rodante que tenía ahí. Era pequeña. La cerca, de eslabones metálicos, rodeaba completamente el jardín. Era para mantener fuera al perro del dueño y otros animales que tenía también. En esa región era normal ver ciervos, zorros e incluso coyotes de vez en cuando. Dentro del cercado había otra estructura aparte de la casa rodante. Una especie de pequeña cabaña de un solo cuarto. Por fuera parecía una mini casa, pero por dentro era solamente una habitación. Completamente vacía, con pisos de madera. No tenía baño ni cocina, solo 4 paredes, una puerta y una ventana pequeña. Pero tenía electricidad, y eso lo hacía especial. Nuestra casa rodante no tenía luz, así que yo pasaba la mayoría del tiempo en ese cuarto. Me encantaban los videojuegos. Y ese cuarto era lo más parecido a tener una habitación propia con energía. Ahí pasaba mis tardes, solo, conectado a un viejo televisor portátil y a mis consolas. Perdón si esto se alarga más de la cuenta. Me cuesta no escribir mucho, pero si esta es la única vez que voy a escribir esto, quiero hacerlo bien. Hay algo que deben de saber desde ya. La zona cercada era solo una pequeña parte del terreno. La mayor parte de esa propiedad estaba cubierta por bosque denso. Estoy hablando bosque de verdad.
Es el tipo de lugar donde la luz del sol apenas llega al suelo. Y aunque pudiera sonar como un lugar perfecto para jugar o explorar, yo me negaba a salir de esa cerca. La razón era el perro del dueño. Por suerte la cerca era alta, de al menos 2 metros y firme. Mientras la puerta estuviera cerrada, yo estaba a salvo. Pero fuera de eso no había nada, nadie. Kilómetros y kilómetros de silencio, de árboles, de tierra. La camioneta de mi madre quedaba estacionada justo afuera de la puerta metálica de la cerca. Y desde ahí salía un único camino sin pavimentar que conectaba con la casa principal del dueño. Más o menos como a 1 kilómetro de distancia. Y ya, no había más casas, no había vecinos, solo nosotros. A veces invitaba a algunos amigos a quedarse a dormir, y a pesar de todo, ellos pensaban que el lugar tenía su encanto, el aire libre, la idea de tener tu propio cuarto con luz, en medio del bosque, la sensación de estar lejos del mundo. Lo veían como una aventura, vaya. Y yo también lo veía así, al menos al principio. Era como acampar, más o menos, pero con la ventaja de que tenías tu propio cuarto con electricidad donde podíamos jugar nuestros videojuegos toda la noche. Para un niño de mi edad, eso era un sueño hecho realidad. Lo malo era simple. Cuando caía la noche, la oscuridad era total. No había ciudad cerca, ni postes, ni nada que iluminara. La casa rodante no tenía luz, así que si querías ir al baño, que estaba dentro de la casa rodante, tenías que caminar por todo el jardín a oscuras, hasta llegar a la entrada, solo con la luz de una linterna. Cosas extrañas pasaban de vez en cuando. Nada que no se pudiera explicar, si uno quería creer que todo era normal. A veces se oían ruidos, como si alguien estuviera trabajando por la noche, martillazos lejanos, ruidos de madera moviéndose. En alguna ocasión, un amigo y yo estábamos sentados en el jardín y vimos una sombra, tan grande como un oso pequeño, trepar de un salto a un árbol. Pero esta es la parte extraña. El árbol no se movió, ni una rama, como si esa figura no tuviera peso, como si la cosa no estuviera tocando realmente el tronco. El perro también me daba mala espina, aunque en ese entonces pensé que solo era un perro agresivo, y, para serles sinceros, yo era un niño muy miedoso. Hasta la fecha. A veces ni siquiera puedo caminar por mi casa con las luces encendidas y estoy solo. No entiendo por qué me meto a leer estas cosas. No soy valiente. Nunca lo fui. Mis amigos, en cambio, eran más aventados. Supongo que por eso me llevaba bien con ellos. Siempre me rodeé de ese tipo de personas. Esta vez me acompañaba un amigo llamado Jacob. Habíamos planeado quedarnos despiertos toda la noche jugando. Teníamos conectado mi viejo Sega Genesis a una televisión gastada, de esas que apenas muestran los colores bien. Estábamos jugando Sonic 3 desde que cayó el sol, y para cuando terminamos la partida eran como las 2 de la mañana. Y entonces lo escuchamos. Acabábamos de apagar el juego y buscábamos qué más jugar cuando sonó. Un retumbar que venía del bosque, justo detrás de la cabaña donde estábamos. Era como si alguien estuviera empujando o arrastrando algo muy pesado allá afuera. No lo habíamos notado antes porque teníamos el volumen del juego muy alto, pero ahora era imposible ignorarlo. Sentí cómo se me erizaba la piel de inmediato. Jacob, en cambio, no parecía tan alterado, pero no tenía sentido. No había nadie más ahí. No era como que al otro lado del jardín estuviera el patio de otra casa o algo así. Eran bosques, bosques por kilómetros. Y lo que fuera ese ruido, sonaba como si alguien estuviera moviendo objetos gigantes o no sé.
ruidos secos, repetitivos, como arrastres. Jacob me convenció de seguir jugando. Me dijo que no pasaba nada. Finalmente acepté, pero con una condición. Bajamos el volumen del televisor. Si algo volvía a sonar, quería poder escucharlo. Nos pusimos a jugar de nuevo. Me concentré tanto en el juego que ni siquiera noté cuando el ruido se detuvo. Pasaron un par de horas. Ya eran como las 4 de la mañana. Jacob dijo que necesitaba ir al baño. Yo me sentía tranquilo en ese momento, así que no me preocupé. Le dije que fuera y que me trajera algo si pasaba por la cocina de la casa rodante. Tardó bastante. Tanto que terminé decidiendo salir a ver si todo estaba bien. Además, ya me daban ganas de ir al baño y de paso podría agarrar algún snack. Abrí la puerta de la cabaña y ahí estaba él. Parado justo frente a la puerta, en silencio, sin moverse. Su cuerpo bloqueaba la salida, completamente inmóvil mirando hacia adentro. Casi me mata del susto. Le pregunté qué demonios estaba haciendo, que me había sacado casi un susto de muerte. Y él no respondió. Solo se quedó ahí parado, como si estuviera escuchando o esperando algo. Me di cuenta de que debió haberse acercado a la puerta sin hacer ruido, porque lo escuché alejarse cuando fue al baño, pero nunca lo escuché regresar. Allá afuera no hay ruido de la ciudad, ni tráfico, ni nada. Todo es silencio puro. Debería haberlo oído, pero no decía nada, no respondía. Solo seguía ahí, parado. Le dije que me estaba asustando, que ya se dejara de hacer eso. Aunque, para ser sincero, no era raro que tratara de darme un susto. Era el tipo de cosas que hacía a veces. Al final, decidí ir yo mismo al tráiler a usar el baño. En parte porque sabía que mi mamá estaba ahí dormida y eso me hacía sentir más seguro. Le dije lo que iba a hacer e intenté pasar por un lado de él. Cuando lo empujé ligeramente para apartarlo, su piel estaba helada al tacto. Me sobresalté. Pero bueno, era una noche fría y llevaba ahí parado como media hora, así que supuse era normal. Fui lo más rápido que pude hacia el tráiler. Sentía como él venía detrás de mí, casi pisando mis talones. Eso me puso nervioso. Le hice una broma. Le dije algo como: ya me espantaste en la puerta, ya bájale. Pero no dijo nada. Finalmente llegué al tráiler y entré. Él se quedó afuera. No entró. Se quedó parado justo en el marco de la puerta sin moverse. Fui a revisar a mi madre y ella estaba profundamente dormida. Me dirigí al baño, que era básicamente una letrina portátil, la cual siempre manteníamos cerrada a la puerta porque, bueno, ya saben cómo huele. Fui a abrirla. Estaba cerrada con seguro. Y entonces, desde dentro, escuché una voz nerviosa decir: «Hey, estoy aquí adentro». Me di la vuelta de inmediato. Miré hacia la puerta por donde había entrado, pero estaba abierta. Y no había nadie ahí. Solo oscuridad, negra, profunda, completa. Me quedé paralizado, no podía mover un solo músculo. Si Jacob hubiera entrado antes que yo y se hubiera metido al baño, lo habría escuchado, lo habría visto. La puerta de entrada del tráiler rechina como el demonio. No hay forma de abrirla sin hacer ruido. Grité tan fuerte del susto que desperté a mi mamá. Ella se levantó sobresaltada, fue hasta la puerta, miró afuera y no vio nada. La cerró y me preguntó qué pasaba. Para ese momento, Jacob estaba saliendo del baño. Tranquilo, normal. Un poco confundido, sí, pero sin rastro de algo raro. Le conté todo lo que había pasado. Jacob dijo simplemente que había estado mucho tiempo en el baño nada más.
Ninguno de los dos me creyó. Por más que insistí, no me creyeron. Mi mamá me dijo que estaba muy cansado y que me lo había imaginado seguramente. Jacob pensó que quería hacerle una broma. Mi mamá agarró una linterna grande. Nos acompañó de regreso al cuarto y nos dijo que ya era hora de dormir. Y luego se regresó al tráiler. Ese cuarto no tenía ni ventanas ni nada, así que al cabo de un rato logré calmarme un poco. Intento convencerme de que mi mamá tenía razón, de que todo fue una especie de sueño lúcido o alucinación por estar tan cansado. Jacob, por otra parte, insiste en que él estuvo todo el tiempo en el baño, y quiero creerle, porque, siendo sinceros, no hay forma real de moverse por aquí sin hacer ruido, así que trato de calmarme. Estoy un poco alterado, pero pienso que con dormir un rato se me pasará, y entonces el perro empieza a ladrar como loco justo detrás de nosotros. La habitación estaba contra la cerca, así que el perro tenía que estar pegado a la pared trasera. Por otro lado, salté del susto como si me hubieran electrocutado. Hasta me sorprendió no haberme pegado con el techo. Jacob se ríe y dice algo como: relájate, seguro vi una ardilla o algo y tú te estás cagando del miedo. Pero los ladridos no paraban. Seguían y seguían, hasta que de repente se convirtieron en lloriqueos. Y luego se escuchó como el perro salió corriendo. Debieron pasar unos 45 segundos de silencio absoluto. Y entonces comenzó un nuevo sonido. Un leve rasguño contra la pared trasera del cuarto. Nos quedamos completamente en silencio, conteniendo hasta la respiración. Eventualmente, el sonido paró. Después de unos 5 minutos en completo silencio, Jacob decidió hacerse el valiente. Dijo que iba a despertar a mi mamá, que le diría que estaba pasando algo raro y que necesitábamos de su ayuda, como si la protección de un adulto pudiera alejarnos de lo que sea que estuviera allá afuera. Ojalá no se hubiera ido. Ojalá no me hubiera dejado solo. Se armó con lo único que teníamos en el cuarto, una raqueta de tenis. Respiró hondo un par de veces, abrió la puerta de golpe y salió corriendo. Yo cerré la puerta tan rápido como pude detrás de él. No debieron pasar ni 30 segundos cuando escuché un grito, y poco después, la puerta se abrió de golpe. Jacob entró corriendo, pálido como un muerto, respirando como si hubiera corrido un maratón, con los ojos abiertos como platos. Le pregunté 4 veces qué había pasado antes de que pudiera hablar. Me dijo que salió, cruzó el jardín lo más rápido que pudo, y entonces vio a mi madre parada ahí. Trató de hablarle, pero ella solo lo miraba fijamente, sin expresión alguna. Él ya estaba paranoico por todo lo que me había pasado, así que se sintió aún peor. Se acercó un poco más. Le dijo que creía que había algo en el bosque y entonces ella sonrió. De una forma extraña, forzada, casi artificial. Y fue ahí cuando se dio cuenta de algo horrible. Mi madre estaba al otro lado de la cerca. Reitero, esta es una cerca alta, no puedes simplemente brincarla. Además, para este punto ya era imposible que fuera realmente ella. Este cuarto, como dije antes, no tiene ventanas, y la puerta ni siquiera tiene cerradura. Mientras me contaba eso, Jacob ya estaba moviendo cosas para bloquear la entrada. Yo le ayudé sin decir una palabra. Con el tiempo, me he dado cuenta de algo que en ese momento no pude procesar bien. Lo que sea que nos estaba acosando, nunca intentó entrar, ni al tráiler, ni a esa habitación.
Pudo haberse metido en cualquier momento, pero no lo hizo. Aún así, apilamos todo lo que teníamos contra la puerta, como si estuviéramos en una caricatura, convencidos de que eso lo mantendría afuera. El resto de la noche, escuchamos rasguños alrededor de toda la habitación. Yo lloraba. Jacob parecía que ya ni siquiera estaba ahí, como si su mente se hubiera desconectado por completo del miedo. Y en algún momento de la noche, creí escuchar que hablaba. Desde justo donde estaba recargado contra la pared, escuché la voz de mi madre, con exactamente la misma entonación que había usado antes esa noche. ¿Qué pasa, ma? Y después, inmediatamente, ¡duérmete! No sé cómo, pero el sol salió eventualmente. Los rasguños cesaron y escuchamos pasos acercándose. Mi mamá había venido a buscarnos. Esta vez sí escuchamos los pasos, claros, reales. Nos negamos a salir. Tuvieron que ir por el dueño del terreno y hacer que quitara la puerta. Cuando vimos que realmente era mi mamá, rompí en llanto otra vez. Nunca volvimos a vivir algo así. Con el tiempo, nos mudamos, pero esa noche me sigue persiguiendo hasta hoy. Todavía me niego a salir solo por la noche y jamás volveré a vivir en un bosque.